Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. En el último video que hice, queda suspendida una pregunta abierta que además se va a conectar muy bien con este video y con mi punto de vista en este video. ¿Es el conflicto un requisito fundamental para que emerja la complejidad o simplemente es una de las formas más rápidas de producir reorganización? Esta pregunta es interesante porque obliga a comparar disciplinas muy distintas entre sí, buscando un patrón común. Es algo que a mí me encanta hacer porque lo pienso muy necesario además. Si todo está en equilibrio, amigos, no hay historia. No se dan cuenta que una novela empieza realmente cuando aparece el problema. Ahí es que empieza la novela. Una película comienza cuando algo rompe el equilibrio. De otra manera, es aburrida, plana. Un héroe existe porque existe un obstáculo. En ese sentido, el diablo cumple exactamente esa función narrativa. Esto es independiente, quiero aclarar, a que exista o no. Así que este video no es para confirmar que existe o no existe el diablo. Acerca de su existencia o no existencia, tengo videos aquí en el canal. Entonces, si eres nuevo en el canal, te invito a que vayas a ver esos otros videos. Pero aquí voy a plantearles unos asuntos bastante relevantes y que nos van a hacer pensar mucho a todos. Y parten de una inquietud, una pregunta que me ha estado rondando últimamente en la cabeza. ¿Por qué tantas obras sobre la fe dedican más tiempo a desarrollar, a examinar la posible personalidad del diablo, que más bien a explorar la naturaleza o la personalidad, la posible personalidad de Dios? ¿Por qué creen ustedes? Porque los humanos solemos prestar más atención a las amenazas que a las situaciones estables. Esto en psicología tiene un nombre y ese nombre es sesgo de negatividad. O sea, un peligro, un escándalo, un conflicto captan más nuestra atención que la paz o la normalidad. Y eso se refleja en los medios de comunicación, el contenido que ofrece, cómo lo ofrecen. ¿Qué nos ofrece el cine? Y, por ejemplo, las narraciones religiosas, las películas religiosas. Por ejemplo, yo les puedo decir que quienes creamos contenido en esta plataforma lo sabemos muy bien y les doy un ejemplo muy real, muy práctico. Cuando vamos a poner un título, tenemos que pensar muy bien qué quiere ver la gente, qué atraería a la gente. Ahí es cuando vienen muchos a poner clickbaits, que yo detesto eso y a prometer conflicto, morbo, problemas, chismes, conflictos o algo que pueda ser muy intenso para que la persona se intrigue y clique. Yo, por ejemplo, aquí en el canal pongo muchos títulos a veces o al menos antes, análisis de esto. Cuando ven la palabra análisis, la gente no toca, no hace clic. Cuando ven en otro lado y dicen fulanito traicionó a sultanito o la muerte de esta persona fue horrible, ese tipo de cosas, sí, inmediatamente el clic porque atrae mucho. El análisis no tanto. Y eso ha un poco penalizado mi canal porque yo digo justamente lo que voy a hacer. Voy a hablar de esto, voy a hacer un análisis. A veces he tenido que también recurrir un poco a, por ejemplo, ¿te han engañado toda la vida con la existencia del diablo? ¿Es realmente esto una posesión o es, no sé, estrategias de marketing que funcionan? Pero dense cuenta que lo que funciona es el conflicto y también el morbo.
Y me doy cuenta también que hay una fascinación hacia lo que produce miedo, hacia lo que nos escandaliza, como decimos en mi país, lo que nos mueve el piso, o sea, que nos desestabiliza. Y esto ha permeado el comportamiento de los colectivos de creyentes también. Por eso vemos ciertas propuestas igualmente en el cine que no son como tan ortodoxas como antes. Tienen que tener cierto tinte escandaloso o miedosísimo. En este caso en particular, vamos a hablar de los cristianos, que los cristianos de línea evangélica o de línea católica, porque van a ver que el contenido de este video va a ser bastante intrigante, se los prometo, va a ser interesante. Así que quédense hasta el final del video, porque sé que va a ser largo, lo sé, pero pienso que va a valer la pena si les interesa el tema, obviamente. Hay una película del año 2023 de género thriller psicológico. A mí me encanta ese tipo de películas. O terror religioso, que se basa en la novela Nefarious Plot, de Steve Dees. Y a partir de esa novela surge una película titulada Nefarious, dirigida por Cary Salomon y Chuck Konzelman. Existen, amigos, existe una industria enorme, muy importante, de cine cristiano, especialmente en Estados Unidos. Dense cuenta que Estados Unidos es como un crisol donde empiezan a surgir una cantidad de religiones, como la Scientology o, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová. Ahí es la sede principal, ahí. No sé por qué, es como un crisol donde surgen todas estas religiones y sectas, y eso mueve unos colectivos enormes de personas y también personas con mucho dinero. Y eso lo han notado empresarios que dicen, bueno, todos estos cristianos deseosos de nutrir su fe, porque la fe necesita de ser alimentada, si no se enfría, y con todo ese dinero que tienen, ¿qué hacemos? Ofrezcámosles un producto que vaya más allá de las reuniones, de orar. Además de la música, hay también una industria musical, ya de grupos que venden música cristiana de todos los tipos y géneros. Pues están las películas y entonces se crea una industria que produce contenido que va de acuerdo con la cosmovisión cristiana, con unos objetivos que combinan los intereses comerciales y los evangelizadores. Por ejemplo, Affirm Films, que es una división de Sony Pictures, que fue creada especialmente, exclusivamente para producir y distribuir cine de inspiración cristiana. Y Sony la lanzó porque detectó que existía todo ese mercado ahí muy rentable para este tipo de películas. En el caso de Nefarious, no estamos viendo simplemente un thriller psicológico. En realidad, lo que estamos viendo es una apología hacia una cosmovisión desde el marco de las creencias cristianas, específicamente en este caso católico. Esto lo sabemos porque los mismos directores explicaron en varias entrevistas que la película nació porque ellos consideran que la sociedad occidental, ojo, ha dejado de creer en la existencia de un mal personal, personificado. Según Cary Salomon, él dice, abro comillas, lo que percibimos como una batalla cultural en realidad es una batalla espiritual. La película trata de correr el velo que impide ver esa realidad. Cierro comillas. Él está claramente aquí, está eh, dirigiéndose, nos está remitiendo hacia esas palabras de Pablo sobre la batalla no contra carne, contra
humanos contra personas, sino contra huestes espirituales. Esto está clarísimo, manifestado por ellos mismos. Ellos también afirman que querían mostrar que existe el bien, que existe el mal, que existe Satanás y que existe Dios. Esa es la misión de ellos con esta película. Entonces, esta película no está intentando mantener la duda hasta el final, no es el interés. Ellos quieren presentar una visión cristiana explícita del mundo. Uno de los aspectos más curiosos de las entrevistas hacia ellos es que los directores dijeron que deliberadamente hicieron que fuera el demonio quien explicara el evangelio. Esto es interesante porque prácticamente los demonios y el diablo son teólogos, qué pena, porque son muy conocedores de esas escrituras. Según, ojo, todo esto lo voy a hablar según la visión de los cristianos y de las religiones abrahámicas, porque ustedes saben más o menos, si me conocen, qué pienso yo de esto y que yo no, aquí en este video, la misión no es ver si existe o no existe el diablo, como les había mencionado. Hay otros videos que donde sí estoy hablando y estoy analizando la probabilidad que exista o no exista. Aquí no. Pero tengo que hablar del diablo y Dios como si fueran entidades reales, porque de eso se trata este tema, mientras más ahondemos en el análisis de Nefarious, de esa película, que es más bien el análisis de todo lo que está detrás de la película y en torno. Según palabras de Solomon, que él dice que querían que el demonio entonces hablara del evangelio desde su punto de vista. Él sabe que es verdad, o sea, él dice, el demonio sabe que es verdad lo que ahí dice, pero lo comunica con odio. Y leyendo todas las entrevistas que le hacen a los directores, la idea que quieren ellos transmitir puede resumirse en estas ideas principales, que el mal es una realidad personal o personalizada y la sociedad moderna niega esa realidad. Para ellos la sociedad moderna la niega. Muchas decisiones humanas son interpretadas por estos realizadores como parte de una batalla espiritual y la fe cristiana ofrece una respuesta y ofrece protección ante el mal. Quédense con todo esto porque todo esto es discutible en realidad. Para la crítica profesional, es decir, gente que no tiene nada que ver con la iglesia, la película no es más que propaganda religiosa, es muy sermoneadora, es excesivamente ideologizada, políticamente conservadora. Bueno, obvio, porque es que la intención está clara. En cambio, fíjense que entre los espectadores normales, no sé si ustedes la habrán visto, me contarán en comentarios, yo la vi. eh, en realidad yo estoy de acuerdo con esto que hay que destacar la actuación de Patrick Flannery. Es impresionante. Yo diría que ese hombre merecía un Oscar por esa actuación. La intensidad del diálogo, por ejemplo, es destacable que logra mantener la tensión, se logra mantener esa tensión todo el tiempo. No es una película aburrida. Y algo que me encantó fueron los paneos, las tomas que se hacen. Me encantó. La iluminación, cómo se juega con la luz, con las tomas de los rostros. Fíjense que toda la película, casi todo, la película rueda en una celda. Así que es un gran mérito de los directores haber hecho una película tan intensa que se desarrolla casi toda en una escenografía. No hay grandes escenas de acción.
La escena con más acción, yo sí la critico, me pareció gracioso, después quizás lo menciono, pero hay tantos elementos importantes que me quiero concentrar en estos porque si no se me vuelve súper largo el video. Algo curioso que noté es que en los foros como Reddit, personas no cristianas afirmaron haber disfrutado la película como un thriller psicológico, mientras que otras la rechazaron precisamente por considerar que termina convirtiéndose efectivamente en una pieza de evangelización. Pero es que eso es. Yo le doy muchos méritos a esta película porque a pesar de que es una película que está focalizada para ser una pieza de evangelización, está muy bien hecha. Entonces yo más bien veo ese valor como película, ¿no? Porque yo he visto las películas de tipo evangélico, cristiano, no son tan buenas. Esta es realmente buena. Pues si la quieren ver, yo se las aconsejo. Por otra parte, me animé a hacer este video porque vi en un canal que quizás ustedes quieran visitar. Es un canal interesante, el canal de Luis Piccini. El canal se llama Va de Retro y el mismo nombre del canal me llama mucho la atención porque Va de Retro es una frase, una palabra de exorcismo, de orden en latín, que también en italiano sería igual, como va de retro, retrocede, retrocede Satanás. Es una de las frases que se usa en exorcismo y es que su canal se concentra mucho en el tema de los exorcismos. Yo al inicio confieso que pensé que él era un sacerdote y en realidad me di cuenta que es un director de documentales, pero se ha concentrado mucho en temas teológicos y seguramente trabaja con el medio de producción de todo ese material, seguramente. Si uno se concentra en esa área, no sé, no voy más allá porque no conozco a esta persona. Creo que su canal está en Italia. Puede ser que esté en Italia como yo, quizás en Roma, no sé. Pero él ahí invita sacerdotes, personas que han tenido experiencias extrañas con ese mundo llamado espiritual. ¿Y por qué lo veo? Porque no es un canal banal, realmente aprendo acerca del pensamiento, de cómo piensan estos sacerdotes y él mismo les voy a decir algunas cosas que dijo respecto a la película, que quiero que le demos una mirada a eso. En este canal me enteré acerca de esa película porque no la conocía. Y allí él invita a un exorcista, un sacerdote llamado Carlos Martins. Este sacerdote Martins declara que fue invitado como consultor, como asesor para ayudar a la realización de esta película. Ustedes saben que pues los directores no son expertos y para hacer una película con tanto contenido teológico, obviamente necesitaban de un sacerdote. El sacerdote dice que cuando él vio el guión y todo le pareció excelente y dijo, lo apruebo, está muy bien realizado, está muy bien hecho. A él le hacen una entrevista y luego se va. Y él cuenta que cuando se fue, después de un rato, él estaba reunido con unas personas, se da cuenta que tenía apagado el celular y dijo que lo encendió porque dijo, pues tengo que encender mi celular. Cuando lo enciende se da cuenta que estaba lleno de mensajes de las personas de la producción, que por favor que se comunique, que llame. Así que él se preocupó y llamó inmediatamente y le dijeron, padre, eh, estamos aquí muy consternados porque la entrevista que le realizamos se dañó, todo el material se dañó, no sirve para nada. Por favor, si es posible, regrese, que lo necesitamos. Así que pues él acudió nuevamente, regresó, pero cuando él regresa, todos lo estaban esperando y le dijeron
que en realidad, aparte de el daño de las grabaciones, de esas entrevistas que le habían hecho, estaban pasando más cosas. Y ellos le cuentan que estaban sucediendo fenómenos extraños, por resumirles. Así que el sacerdote dijo, bueno, sí, porque ellos le piden que por favor haga una oración. Él dijo, claro, no tengo ningún problema, yo hago una oración. Él dice que se ubicó en una parte del set y empezó a orar, pero lo que él pensaba que sería algo cotidiano, normal, después se convierte en un hecho extraordinario porque él empieza a escuchar detrás de él que hay una voz femenina que canta y él lo describe como si fuera, como si el sonido viniera de un monitor, de un televisor o un radio. Pero él dice, yo estaba en un cuarto piso o quinto, no recuerdo, es imposible sentir una mujer cantando detrás de mí y no verla. Así que él ya se dio cuenta que allí había algo que no estaba bien y ya la oración se vuelve un exorcismo y él realiza un exorcismo. Cuando estaba haciéndolo, él sentía esa voz, sentía y empiezan a suceder cosas. Cuando él dice en el nombre de Jesús, al final de su exorcismo, él dice que todo se detuvo, todo, sonidos, las cuestiones que estaban sucediendo, todo se detiene en seco. Las luces que titilaban, todo cesó. Entonces, le dicen, podemos hacerle la entrevista ahora que ya usted hizo el exorcismo y todo. Él dijo, claro. Le hacen la entrevista. A un cierto punto él dice que él estaba sonriendo durante la entrevista, de modo que las personas que estaban allí le dicen, padre, quizás usted esté acostumbrado a esta serie de sucesos, nosotros no, para nosotros es nuevo. Así que por favor coméntenos por qué estaba usted sonriendo. Entonces aquí el sacerdote dice algo que yo quiero que nos quedemos con estas frases y todo lo que voy a decirles de ahora en adelante, porque esto es lo que vamos a desmenuzar. Él dice, si el diablo se tomó todo este trabajo y se toma todo ese trabajo para que tú entiendas que está molesto por lo que tú haces, esto quiere decir que ya ganaste. Es decir, lo que él quiere decir es que el diablo detesta lo que hacen los sacerdotes como él. Entonces estos sacerdotes dicen, ok, estoy haciendo lo correcto. Él dice, él ya habla de ganaste, ¿no? Como, pero es, en resumen, imagino que lo que quiere decir, porque es que no es una competencia, ¿verdad? ¿O sí? Yo diría que es que está haciendo lo correcto, más que decir gané. A mí me pareció un poco egocéntrico eso de ganaste. Bueno, ellos hablan en esos términos porque sienten que es una batalla, claramente, una batalla contra fuerzas. Quedémonos con esto y esa idea que él manifestó. Es una idea bastante extendida entre los sectores del cristianismo, especialmente en corrientes carismáticas, pentecostales y entre los exorcistas. Y es la de si el diablo te ataca, es porque tú representas una amenaza para él. Y aquí quiero empezar ya a conectar lo que él dice con la misma película que debo confesarles que mientras yo escuchaba al sacerdote me parecía casi que estar viendo una propaganda de la misma película, como cuando se hace un marketing tipo con todas las películas de Hollywood. Es muy común ver ese tipo de situaciones que después van a dar entrevistas los actores y dicen que las luces se apagaban, que explotaban las cosas, que fulanito se estrelló, que el otro se enfermó. Todo lo conectan con la maldición, entonces la película está maldita y la gente va a verla. O el escándalo, nuevamente, el conflicto, el problema, el morbo, el terror atrae más que cualquier otra cosa. Aquí él está hablando de un vencer, ¿qué cosa? Una batalla.
Una batalla espiritual. Esto es interesante. Es un conflicto entre el bien y el mal. Eso atrae. Aquí no está hablando de que Dios hizo un milagro y aparecieron. No, él está hablando de una batalla contra seres demoníacos. Eso atrae. Entonces vamos a ahora remitirnos a una escena de la película en la cual el demonio está hablando, Nefarius, el demonio está hablando con el psiquiatra que debe decidir si él vive o no, si debe ser ejecutado o no. En un cierto momento de esos diálogos tan tensos entre el demonio Nefarius y el psiquiatra que debe dar la orden de ejecución de este sujeto, el psiquiatra le dice que es ateo. Y Nefarius se ríe y le dice, eres, bueno, no voy a decir lo que dice porque sí van a ver la película, pero sí le dice que prácticamente crees que estás seguro por ser ateo. Pues déjame decirte que tú eres uno de los míos. Y luego el psiquiatra dice, pues como yo no soy teólogo, voy a llamar a alguien que sí lo es. Y llama a un sacerdote. Ahí el individuo poseído, Nefarius, reacciona histérico y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Y llega el famoso sacerdote, pero es un sacerdote muy particular porque llega con una especie de, como de bufanda, un chal eh, que nos remite a la Pachamama. Entonces es más bien un sacerdote un poco progre, un sacerdote no tan... Y de hecho el mismo sacerdote le dice, tranquilo, no te preocupes porque yo nunca he visto hasta ahora un demonio. ¿Qué quiso decir? Le dijo, no te preocupes, tú lo que tienes es un problema psicológico y hay que resolverlo y yo te puedo ayudar. Entonces, al final, Nefarius se siente cómodo con el sacerdote porque ve que no es una amenaza, porque no es creyente, no tiene fe. El sacerdote se va y Nefarius le hace ver al psiquiatra efectivamente, él también es uno de los míos. Ya ustedes están en mis manos. El mensaje es, si tú no eres un creyente, si tú no crees en mí, que yo existo, eres ya, estás en mis manos. ¿Por qué? Empecemos a ya hacer reflexiones aquí. ¿No sería más bien al contrario? ¿Por qué les digo esto? Les doy un ejemplo. Si yo hubiera entrado en esa celda, no ese psiquiatra, era yo. Yo no soy atea, pero tampoco soy creyente. Yo soy agnóstica. Yo me siento frente al Nefarius y le digo a Nefarius, mira, si existes, no lo sé. Es probable que existas, pero yo no lo puedo probar. No lo puedo comprobar. Entonces yo no creo en ti, no creo. Tienes que demostrarme que tú eres real. Y si no te creo, no te creo porque no soy creyente. Pero tampoco aseguro que tú no existas. Tampoco creo que tú no existas. Es decir, no soy creyente. Yo simplemente debo verificar. Soy manipulable por esto, me voy a ir al infierno por esto. ¿Por qué? Soy libre porque él no puede incidir en mí, no puede influenciarme porque no como demonio. Yo vería una persona que quizás tiene problemas mentales, pero si me demostrara que es una entidad, entonces yo cambiaría de pensar, no por creencia, sino porque me lo ha demostrado. En ese caso, el mensaje que quieren decir allí es que si tú eres ateo, si tú no crees, entonces perteneces a él, pero en realidad una persona no creyente no puede pertenecerle a Satanás si existiera, si existe, una entidad poderosa opositora al Dios Todopoderoso porque en realidad está fuera de su dominio. Los no creyentes somos un fastidio, tanto para las instituciones eclesiásticas y religiosas,
como para los mismos ateos, porque tampoco apoyamos el ateísmo, porque ¿por qué vamos a decir que no existe algo que nosotros no podemos ni siquiera confirmar? ¿Quiénes somos nosotros para decir que existe o no? Entonces les dejo esa reflexión a ustedes. No estoy afirmando que mi punto de vista sea la verdad, pero les puedo decir que quienes no creemos somos menos manipulables. Eso totalmente. Algo que me llama a mí mucho la atención es el hecho de que un sacerdote cuando entra a formar parte de esa institución católica se prepara muchísimo. No quiere decir que todos se hagan biblistas, porque con el tiempo algunos se dedican a hacer, por ejemplo, misas, a la, ¿cómo se llama? La liturgia o hacer bautismos o casar personas, entonces se van quedando allí, pero otros sí son biblistas, son exégetas y conocen muy bien los escritos. Y yo diría que por eso son las personas que menos fe tienen, porque tienen más conocimiento, conocen, saben que el diablo es una construcción teológica. Usaron la exégesis para construir este concepto de Satanás, diablo, opositor, y luego se volvió algo cultural, entró en la cultura. En la Iglesia Católica, por ejemplo, los sacerdotes deben estudiar durante años hebreo bíblico, griego koiné, historia de Israel, crítica textual, exégesis, hermenéutica, patrística y teología sistemática. Así que amigos, ellos conocen, ellos saben que los textos bíblicos fueron escritos en épocas distintas y que existen desarrollos históricos en muchos conceptos. Un biblista sabe que en los textos más antiguos del Tanaj, Hasatán significa simplemente acusador. Esto lo saben muy bien. O adversario. Y ese acusador o adversario puede ser cualquiera. Cualquiera puede ser un acusador o un adversario. Es decir, es un rol en ese momento de cualquier individuo. Así como ese rol lo tuvo en algún momento una persona que estaba en lo que en la teología llaman la corte divina, pero en realidad era una reunión de unos llamados Elohim que estaban reunidos allí y ahí entra uno que era opositor, seguramente a uno de esos Elohim, que era el opositor. En Génesis, por ejemplo, a quien llaman la serpiente, según la teología, la serpiente, no es identificada explícitamente como Satanás en ningún momento. La imagen del gran enemigo cósmico se desarrolla en realidad mucho más tarde, especialmente durante el periodo del Segundo Templo, influida también por la literatura apocalíptica como Primera de Enoch, Jubileos. Entonces, si uno les pone esto por delante a los sacerdotes, pues ellos van a decir una doctrina, aunque se desarrolle históricamente, no significa que sea falsa. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad tampoco aparece formulada en Génesis, no aparece en ninguna parte, ni siquiera en los Evangelios, con el lenguaje del siglo cuarto. Sin embargo, la teología cristiana sostiene que esa doctrina expresa una verdad absoluta que fue comprendida progresivamente. Entonces, estas son las explicaciones. Para ellos, la revelación fue progresiva, es decir, Dios habría ido revelando cada vez con mayor claridad. Esto lo dicen todos los grupos religiosos. Los testigos de Jehová decían que la nueva verdad, que la anterior, pues quizás era errada, pero ahora hay una nueva verdad. Todos dicen esto para justificar esa nueva visión tardía, posterior, de unos libros que quizás, como yo estoy convencida que no tienen nada que ver con esto, pero que ahora miren todo lo que han construido. Es como si uno llegara a una obra negra donde están las columnas, está la plancha.
pero uno empieza a tirar arriba las columnas, a poner más pisos y arma apartamentos. Un día llega una persona y dice, pero ¿dónde está la parte más antigua? Esta. Y cuando ves, es la plancha. Y dices, y el resto, no, todo lo demás es lo último, lo nuevo. Entonces, lo original era una plancha, no se sabe qué había ahí antes, pero lo nuevo es lo nuevo, lo construido después. La comprensión humana respecto a Satanás fue madurando a lo largo de la revelación, es lo que dicen ellos, los teólogos, los sacerdotes. Entonces, por lo menos para mí, no sé para ustedes, pero para mí es siempre muy importante saber si ciertos conceptos pertenecen realmente al texto original, si los podemos extraer o si más bien son construcciones posteriores. No obstante, también, pues yo soy consciente de que hay dos opciones que se deben tener en cuenta. Y una es la que la figura de Satanás evolucionó históricamente, pero es un error pensar que, por lo tanto, Satanás no existe. Por eso yo les aclaro siempre aquí, por más de que eso sea una construcción posterior, no significa que no exista un ser malvado que está perdiendo la humanidad o que le gusta hacer maldades. Yo no puedo concluir eso, no lo puedo decir, porque esa ya también es parte de una creencia. Si yo digo yo no creo que exista, es una creencia también esa, porque no lo puedo probar. Entonces, no sería una conclusión histórica, sino una afirmación teológica también. No existe decir que no existe. La historia puede describir cómo evolucionó un concepto, eso sí, pero no puede demostrar por sí sola la existencia o inexistencia de esa realidad a la que ese concepto se refiere. ¿Podríamos decir lo mismo respecto a Dios? Porque aquí estábamos hablando hasta ahora del diablo. Pues sí, también igual respecto a Dios, aunque a algunos esto no les guste y no quieran ni siquiera escucharlo. De hecho, exactamente el mismo razonamiento metodológico se aplica al concepto de Dios. Por ejemplo, los historiadores de las religiones estudian cómo evolucionó esa idea de el Dios desde el Dios de Israel. El Dios de Israel en unas comillas muy grandes, porque es que ya aquí en Mystery Channel hemos visto que ahí no se habla de ningún Dios de Israel. Se está hablando de un individuo llamado Yahvé y otros Elohim, porque es que en los textos hebreos estamos viendo ese individuo, Yahvé, a quien a lo largo de los siglos le han ido cambiando sus características, sus atributos, su relación con otros llamados dioses, según ellos, su universalidad y la manera en que se entiende su acción en el mundo, porque según los cristianos, Dios está actuando todo el tiempo en el mundo, está interviniendo. El cristianismo añade posteriormente la doctrina de la Trinidad y otras religiones desarrollan conceptos diferentes de la divinidad, eso ya lo vemos con la historia, pero igual se aplica lo mismo que les dije de Satanás, porque la historia puede decir la comprensión humana de Dios cambió, es cierto, pero no podemos decir que debido a esto entonces Dios no existe. Tampoco porque igual pertenece a la filosofía y a la teología decir que Dios no existe, porque se ve ese progreso en la historia de ese personaje como progresó. Asimismo, como Satanás, como Dios, los ángeles, el alma, el mismo Mesías, todo ha tenido un desarrollo conceptual con el tiempo, pero eso no indica que no existan. Pero vuelvo y le repito, si queremos afirmar que existen, deberíamos poder probarlo de alguna manera. Si no, tenemos que dejarlo allí sobre la mesa hasta que se pueda confirmar. Y entonces el modo de ver a Dios ha tenido también un desarrollo en la historia, ha pasado por varios filtros y cambios de modos de verlo, como por ejemplo la visión de Baruch Spinoza,
que fue una visión que trajo una novedad. Ya no era ese Dios antropomorfizado, muy humanizado, sino que ya para Spinoza, a diferencia de las religiones tradicionales abrámicas, Dios no es una persona, no cambia de opinión como una persona y tampoco tiene emociones, tampoco premia ni castiga y no interviene en la vida de los humanos ni con milagros, ni para cosas malas ni buenas. No escucha oraciones. Hay una famosa expresión de Spinoza que es Deus sive natura, es decir, Dios, o sea, la naturaleza. Con ello, Baruch quería decir que simplemente que la naturaleza es Dios, como una especie de sustancia infinita de la que todo existe y todo surge a partir de esa sustancia. Eso sería Dios para Spinoza. Y es un Dios que gusta a muchas personas que ya no se sentían identificadas con ese Dios antropomorfizado, humanizado. Le gusta mucho a otras personas y incluyendo a los científicos, porque al menos en el caso de Einstein, él se sentía cómodo con esa definición de Dios y él dice que él decía que admiraba el Dios de Spinoza. Él escribió una frase muy conocida que fue, creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe. Se dan cuenta, algo muy abierto, muy universalizado, que le gusta a muchas personas y aquí en YouTube le encanta a muchas personas se sienten identificados, ya como que no te amarra, ya no te está juzgando, ya no está interviniendo en tu vida, no te está vigilando, pero tampoco te está ayudando, tampoco está haciendo milagros. Así que hay otro sector de personas que prefieren ese Dios porque dicen, gracias a Dios, si Dios quiere, todo, Dios está en todo. Es el que interviene en tu vida, maneja tus asuntos, todo es gracias a Dios. No dicen gracias al policía que me ayudó, no, primero gracias a Dios. Ese no es el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza es una sustancia abstracta que no se sabe todavía cómo qué tipo de sustancia es, pero de todo, todo surgió de él y es la naturaleza misma, entonces en cada flor hay un poco de Dios, pero hay personas que prefieren sentir un Dios más personal, con el cual hablan, le piden favores, se desahogan. Y por eso muchos también ven a Jesús como esa parte humana de Dios, por eso la Trinidad, se dan cuenta. Cada quien tiene el Dios que necesita y que le gusta y escoge ese, porque no hay una sola visión de Dios. Entonces, esto quiere decir que uno tiene la visión real y los otros no, o quizás todos están equivocados. Hmm. La tradición cristiana reconoce que el demonio existe, porque sin el demonio no hay tradición cristiana. Claramente, pónganse ustedes a pensar, si no hay demonio, no hay opositor. Pónganse a pensar también en algo. Tanto el bien como el mal vendría de ese Dios, aunque pues ahí, por ejemplo, si hablamos de Yahvé, de las escrituras hebreas, ahí está hablando que de él venía el bien y el mal, porque podía hacerles bien o podía hacerles mal, pero ahí estamos hablando de un individuo real, pues según si pensamos que son ciertas esas escrituras, pero digamos que es el Dios espiritual. Si no estuviera ese diablo, sería un grandísimo problema para la institución que se ha formado a partir de él, porque es que el diablo es el sostenedor de esa institución llamada iglesia. Si no existiera el diablo, entonces tendrían que decir que Dios es el que produce el mal y el bien. Además, no hubiera hecho falta un sacrificio para salvar a la humanidad, porque si no existe el diablo, a menos que
los humanos hubieran cometido ese error, entonces sería responsabilidad total de los humanos. Pero ustedes dense cuenta que a pesar de que el diablo fue el que tentó a la humanidad supuestamente, ojo, porque yo no estoy diciendo que sea así. Estamos hablando del pensamiento cristiano. A pesar de que fue el diablo el que los hizo caer y que les puso la cizaña y la duda, pero tengamos en cuenta que fue Dios el que sembró ahí esos árboles según esa historia cristiana. Entonces, extraño que Dios ponga esos árboles ahí sabiendo que no debían. Entonces, algunos dicen es para probar la fidelidad humana, etcétera, etcétera. Y luego, entonces, este diablo hace caer a los humanos y resulta que Dios no los castiga a ellos, castiga a toda una humanidad que vendría miles de años después, hasta el último humano. ¿No les parece eso un castigo bastante exagerado? Y hacer esto de que el pecado se hereda, entonces, ¿por qué a Dios le convendría que el pecado se heredara? ¿No era mejor dejarlo ahí y crear otros humanos? No sé, o castigar a esos dos y ya. ¿Por qué toda la humanidad? Es un sinsentido, amigos. Eso no tiene ningún sentido. Es que no sé cómo puede sostenerse esa doctrina. Esas doctrinas no tienen ningún sentido por donde se les mire. Además, hay otro asunto interesante. Desde la propia doctrina cristiana, Satanás es descrito como un engañador, mentiroso, no solo como un perseguidor, es un engañador. Y eso significa que en teoría él podría estar conduciendo a ciertos humanos hacia interpretaciones equivocadas. Dense cuenta que cuando el sacerdote dice que Satanás se esfuerza mucho para hacerle entender a él que él ganó porque a Satanás le da fastidio lo que él hace, ¿no será eso mismo lo que quiere ese Satanás que piensen ellos? ¿No se ha preguntado jamás el sacerdote si no es precisamente ese el engaño de hacerlos pensar que están haciendo lo correcto, que es todo una escenificación, que es una mentira, que a estos, ya no lo voy a llamar más demonios, estas entidades que no sabemos qué son, ni ellos lo saben. Nadie sabe qué son estas entidades que posiblemente se presentan. Si son reales, estas entidades podrían estar jugando precisamente con ellos y utilizándolos a ellos para hacer que la gente crea en ellos y crea que son demonios. Y de eso se nutre la institución que es la iglesia. Sin esos demonios no habría exorcistas, no habría fe, no habría creencias, no habría nada. ¿Ustedes qué piensan si un día la ciencia descubriera que hay una serie de entidades invisibles que están interactuando con los humanos? Pero ¿por qué los llaman demonios? ¿De dónde sale eso de los demonios, del mal, del bien? Es algo que yo diría que hay a las personas no creyentes, porque yo aquí no quiero hacer tropezar creyentes ni nada de eso. Yo me dirijo a las personas que quieren saber y no ser creyentes, que es interesante salirnos de ese marco de interpretación teológica y partamos de cero. No sabemos qué son esas entidades. Y si nosotros empezamos a llamarlas ángeles, demonios, diablos, estamos entrando dentro de ese juego de el mismo sistema que nos han planteado siempre las teologías. Y para mí, las instituciones de poder están bajo esa influencia de son los poderes, amigos. ¿Cuáles son los poderes? El poder económico, el poder político, el poder religioso. Si no existen todos estos conceptos, entonces, ¿dónde quedan las iglesias? ¿Cuál es el papel de las iglesias? Ya no se necesitan, ya no se necesitaría una salvación. La historia de Dios que sacrifica a su propio hijo, que me parece terrible,
es la justificación. Si no hay diablo, no hay pecado, no hay demonios, entonces la gente dice, ¿y entonces por qué se sacrificó? Es que Jesús no se sacrificó, a él lo asesinan porque era un obstáculo, porque era un tropiezo allí en las relaciones entre los judíos y los romanos. Fue una situación allí, una situación más bien política, una situación de orden público. Pero fíjense cómo lo han convertido en un sacrificio para nosotros, para que sigamos en ese engaño, creyendo eso. Esto es muy delicado lo que estoy diciendo aquí, porque yo misma les he dicho que las personas necesitan estas creencias, ya llevan mucho tiempo con esto, así que yo no me dirijo a los creyentes, me dirijo a las personas no creyentes para analizar todo esto. No podría ser que estas mismas entidades están engañando a los sacerdotes. Fíjese que el mismo ahí en las escrituras, en los evangelios, lo que llaman el Nuevo Testamento dice, hay una frase que Satanás se presenta como ángel de luz. Ellos mismos dicen esto. ¿Qué quiere decir eso? Que engaña. Entonces, cuando yo veo los exorcismos, a veces pienso, ¿no será que es otra parte de ese engaño? Porque a la larga, qué ganan demonios poseyendo una persona? Ay, que están haciendo perder a la humanidad. No, al contrario, están haciendo más creyentes, están llevando más personas a la iglesia y ahí funciona eso. En otros lugares funcionan otras cosas. Puede ser que sí haya unas entidades que están interactuando con nosotros y que se hacen pasar por una cosa o la otra, lo que más convenga, para hacernos tomar de pronto ciertas decisiones y no sé qué intereses podría haber allí. Habría que tentar de entender, habría que tratar, tendríamos que tratar de entender, pero quizás esté fuera de nuestro alcance porque son asuntos de mundos no materiales y nosotros somos entidades materiales, estamos aquí, somos materia, de manera que es difícil entender eso. Y hay personas que dicen, no somos solo materia, nos iremos, dejaremos el cuerpo, pero ahora estamos aquí. De manera que, amigos, interactuar con entidades que no sabemos qué son, nos expone a esos engaños. Ahora yo digo, tú te pones a hacer una película para evangelizar, pero en esa película te vienen entidades a dar molestia, a hacer que te tienen las luces, tanto que tienes que llamar ¿a quién? A un sacerdote. Llamas a un sacerdote que es el experto en entidades demoníacas. Y cuando el sacerdote hace su exorcismo, estas quedan en silencio. El sacerdote queda convencido de que hizo lo correcto y toda la gente que está presente también. Misión cumplida. El sacerdote dice, yo gané. A mí me parece que la humanidad está siendo manipulada, engañada y cree que está ganando y cree que está en una batalla espiritual. Yo diría que en nuestro mundo interactuamos con muchos tipos de materia, interactuamos, es probable, con entidades no humanas de distinta naturaleza. También nos visitan aquellos que vinieron en el pasado, que los vieron, interactuaron con los humanos. Y algunos piensan que esos mismos pueden ser seres no humanos que vienen de otras dimensiones y que pueden ser, que se materializan. Imagínense todas esas posibilidades que hay que nosotros no podemos mm, confirmar, pues nos podemos hasta enloquecer pensando en todo eso. Pero si lo podemos mirar de frente, entonces, ¿por qué hacer una película para exponer a las personas a que se abran ciertas puertas para que entren ciertas entidades y te puedan hacer daño?
Yo si hubiera sido ese sacerdote le hubiera dicho, muchachos, yo no vengo a prestarme para esto. ¿Por qué hacen esta película? Esto no está bien. Están haciéndole publicidad al diablo, supuestamente, ¿no? Porque ellos creen en el diablo. Le están dando protagonismo al diablo. Están haciendo que hable, que diga lo que piensa. Y fuera de eso, algo que el mismo señor del canal dice es que les faltó esa parte de decir que el diablo no triunfa. Obvio, porque no sería tan chévere la película. La película es chévere porque cuando termina, bueno, ojo, esto es spoiler, resulté haciendo spoilers, lo siento. Es imposible no hacerlo para hacer este análisis, pero efectivamente al final de la película el diablo se sale con la suya, porque ese demonio, perdón, Nefarius logra que todo salga como él quería. Al final se sale con la suya, porque el psiquiatra termina escribiendo el libro bajo posesión de Nefarius, para escribir acerca de Nefarius. Muy egocéntrico este demonio, quiere que hablen de él, que se sepa que él existe. De hecho, se esforzó en toda la película, en el diálogo, para que el ateo creyera en él. Y lo logra, porque al final le demuestra que él existe. Esa es la importancia de esa película. Él confirma que existe. ¿Se hizo libre el psiquiatra ateo? No, fue manipulado. Para mí ese es el mensaje más honesto de la película, porque hace ver exactamente lo que sucede. El que era ateo, que después se volvió creyente, al final resultó siendo manipulado por Nefarius, porque escribió el libro como Nefarius quería que lo hiciera. Al final lo hace ejecutar, entonces Nefarius puede poseerlo a él, utilizarlo. Después se fue y se fue a otra persona y así pasó de uno en uno. Pero si tú no crees. Y otra cosa interesante, por eso les digo, estos son spoilers, así que si la van a ver, pues no lo vean lo que voy a decir. El psiquiatra al final autoriza la ejecución del prisionero, no porque pensara que el prisionero estaba loco y que en realidad no valía la pena ejecutarlo. Lo hizo con rabia porque Nefarius lo amenazó con matarlo, porque Nefarius quería que él firmara la autorización para matar al prisionero. No entiendo por qué el psiquiatra no entendió en ese momento que Nefarius lo que quería era poseerlo a él, si todo el tiempo le decía que lo quería a él. Y es obvio que necesitaba que muriera el prisionero para pasarse al cuerpo del psiquiatra ateo, que no estaba protegido por su ateísmo. Entonces al final el psiquiatra ya cuando ve la ejecución ya tiene dudas porque se da cuenta que en realidad Nefarius se ausenta mientras están torturando, matando al prisionero, al cuerpo, a la persona, ya sin la posesión. Se dan cuenta, entonces esto no le gusta mucho al señor del canal porque dice, ahí faltó haber hecho ver que Dios triunfa. No, porque como les digo, no sería chévere la película, porque cuando a nosotros nos gustan los thrillers, no queremos ver finales felices, se dan cuenta. Nosotros queremos ver conflicto, ver algo que nos dé miedo, si no, no veríamos thrillers. Pero el problema es que esto era una película dirigida hacia evangelizar. Entonces es curioso que haya triunfado Nefarius, porque triunfó. Pero lo que ellos quieren decir es una advertencia a la gente. Cree, porque si no, tú serás el próximo. Cree, porque si no, tú estás colaborando con él. Tú eres un colaborador de él. Es decir, una persona como yo que no cree. Entonces, yo sería una persona manipulable, aunque yo en lo personal pienso todo lo contrario. Y pienso que los creyentes son todavía más manipulables y pueden hacerse instrumentos precisamente de entidades que no sabemos qué son, porque aparte pertenecen a un dominio que no es el nuestro.
Y yo creo que cada dominio tiene sus reglas. Es posible que no podamos acceder a ciertas cosas. ¿Ustedes recuerdan esa canción de los Rolling Stones? La de Sympathy for the Devil, Simpatía por el Diablo, que fue publicada en el 68. Vean, ahí hay algo interesante porque la canción está escrita desde la perspectiva del diablo, como si fuera él el que está contando su historia. Y al igual que en la película Nefarious, se deja ver esa perspectiva de cómo piensa y cómo habla. Entonces, el narrador de la canción de la de los Rolling Stones se presenta como un personaje elegante, culto, sofisticado, que dice haber estado presente durante algunos de los episodios más oscuros de la historia humana: la crucifixión de Jesús, las guerras de religión, la Revolución Rusa, el asesinato de los Romanov, la Segunda Guerra Mundial, los asesinatos de los hermanos Kennedy. Y al final de la canción, el narrador sugiere que los seres humanos también son responsables del mal que ocurre en la historia. También dice, pero uno podría decir, somos nosotros los responsables de lo que ocurre. Y al final, cuando en la canción hay una frase sobre los Kennedy, culmina al final diciendo a la persona que escucha: después de todo fueron ustedes, los humanos. ¿Qué sucede? Que la creencia en Satanás de todas maneras nos libera de una cierta culpa, porque Él es el que nos habla, Él es el que nos tienta. Él es el mal, ¿se dan cuenta? Entonces, los seres humanos se lavan las manos diciendo, pues me mandó él me hizo caer, es culpa suya. Entonces, y aparte de eso, ya alguien se sacrificó hace miles de años por nosotros, entonces podemos ser perdonados si nos arrepentimos. Hacemos algo malo, nos arrepentimos y ya estamos perdonados. Ese es el mecanismo. A mí me parece terrible, porque se desplaza la responsabilidad a un ser que ni siquiera sabemos si existe o no. Y algo que dijo Piccinali en su canal me llamó mucho la atención y quiero que lo miremos juntos. Él dice: la tradición cristiana reconoce que el demonio existe y actúa, pero también enseña algo muy importante. El demonio no tiene poder absoluto, actúa siempre dentro de los límites que Dios le permite. En definitiva, el demonio no gobierna el mundo, Dios sí. A ver, vamos por partes porque lo de los límites es interesante, me remite a Job cuando vimos todo lo que le hizo, supuestamente, bueno, lo que hizo ese individuo opositor, supuestamente el diablo, a Job, le hizo cosas terribles, acabó con su familia, con sus bienes, con su propio cuerpo, su vida entera. Y supuestamente, según la teología, Dios permitió todo eso, que no sé cómo hacen para justificar eso y no sé cómo un tiempo yo también asumí eso cuando era creyente. Estamos ante un Dios indolente, un Dios cruel, un Dios que es como permisivo, sí, le pone sus límites, pero también le permite. Y por otra parte, cuando el señor del canal dice que no es el diablo que gobierna el mundo, al final es Dios. Eso es gravísimo. Yo creo que si ahí hubiera estado un teólogo, le hubiera dicho, no, no digas eso, porque si realmente es Dios el que está gobernando el mundo, entonces yo diría que pues los creyentes deberían pasarle un memorándum, porque miren cómo está el mundo. ¿Por qué permite todo eso? Esas son preguntas filosóficas que todo el mundo repite, pero es que realmente es de preguntarse, si uno es creyente, ¿por qué se permite eso? O gente que se salva de una tragedia horrible, pero perdió toda la familia y dicen, gracias a Dios estoy vivo. Quiere decir que también gracias a Dios tu familia no. ¿Por qué te salvó solo a ti y tu familia no? Ah, es que son los misterios de Dios, son los caminos de Dios, nadie los comprende. Pues no.
Puede ser que nuestra mente humana está limitada, pero a mí no me convencen esas explicaciones. Que Dios es amor, es lo que dicen, Dios es amor, pero miren cómo se supone que concibió una creación que se come unos a los otros, nos comemos entre nosotros. ¿Por qué? Si pudo haber diseñado algo de una manera más benévola, por ejemplo. Por eso les digo, este video no es para creyentes, porque no es mi intención ponerles la piedra de tropiezo, todo eso, sino para personas que quieren razonar no desde un marco teológico y de creencias. Así que estas películas nos ayudan a reflexionar. Los comentarios de los creadores de las películas, el señor del canal, el mismo personaje Nefarious, mm, la canción de los Rolling Stones. Podemos reflexionar mucho respecto a todo esto. Hay mucho que tendría que haber dicho aquí, pero ya este video está súper largo, así que yo me detengo aquí, solo con una premisa, y es que de ahora en adelante, cuando ya asumamos que pueden existir entidades no visibles, que no sabemos de qué materia, todavía no sabemos de qué materia puedan estar hechas, de qué tipo de energía se sostienen, se sustentan, tratémoslos como entidades no humanas y no como demonios, ángeles. Los extraterrestres para mí son otro tipo de categoría porque son como nosotros, pero viven en otros planetas. Que haya seres interdimensionales, sobre eso yo no sé nada, por eso no puedo hablar de seres interdimensionales, y si quisiéramos revisar ese tema, ¿de qué nos basaríamos? Tendríamos que ir a mirar si podemos partir de algo desde ceros, no desde divulgación de otras personas, divulgadores. Pero creo que mezclar no es muy bueno porque se suele mezclar demonios con extraterrestres, con interdimensionales, intraterrenos, de todo. Entonces tratemos de partir de cero categoría. Simplemente lo único que sabemos es que hay probablemente entidades que no tienen un cuerpo como el de nosotros. No sabemos si son, qué tipo de inteligencia son estos seres no humanos, es decir, no carnales, porque tampoco está dicho que no sean humanos, porque hay personas que piensan que los humanos cuando mueren pasan a otra dimensión y están allí. Entonces tengamos eso allí sin categorizar todavía hasta que podamos empezar quizás a comprender. Ese es mi método. Puede ser que a algunos no les guste y que quieran que yo ya me categorice una cosa sobre una cosa o la otra, pero no lo voy a hacer hasta no estar segura, si es que se puede estar seguros de algo de todo esto. Sé que hay muchas personas que sí, como ese sacerdote que está muy seguro que lo que él está haciendo es exorcizar demonios. Pero les repito, debería hacerse preguntas, debería preguntarse, ¿estoy haciendo lo correcto realmente? ¿O estoy siendo yo también engañado? Yo le dirijo esa pregunta a los exorcistas y yo creo que muchos se la han hecho y no pueden dormir tranquilos, algunos se retiran, algunos no vuelven o son personas simplemente que lo toman muy pragmáticamente, es un trabajo. Por eso, a veces cuando vemos ciertas películas, los mismos creyentes critican ese tipo de sacerdotes y dicen, ah, es que ellos son como, no son creyentes, no tienen fe. Pero por lo que les digo, porque han estudiado. Entonces, así es difícil. Amigos, con esto me despido de ustedes. Espero ver sus comentarios. Ojalá pues comentarios respetuosos. Yo entiendo que no todos pensamos igual, pero siempre ustedes aportan muchísimo con sus comentarios y los leo. Con esto me despido de ustedes mandándoles un gran abrazo y nos vemos pronto aquí en Mystery Channel. Cuídense mucho.